tal? Bueno, mi nombre es Pablo Martínez Suárez de Lima. Les mando un saludo a todos y a todas. Agradezco mucho por la invitación y me parece un congreso sumamente importante por la temática que trata, que es la prueba científica para proteger la infancia, ¿verdad? Desde lo pericial, psicológico, vamos a tratar un problema, voy a presentar una problemática que existe sobre un síndrome que en realidad es falso y que se utiliza diariamente, por lo menos en Argentina. Este falso síndrome se le conoce como el síndrome de SASI en sus siglas, que es Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil. Ustedes saben el rechazo que existe hacia el SAP, ¿verdad? El síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental no es un síndrome, estamos totalmente de acuerdo. Podemos discutir sobre la palabra alienación. A mí me gusta utilizar más manipulación o instrumentalización de los niños por parte de los adultos, que es algo innegable, que no es una enfermedad, no es un trastorno, es una conducta de manipulación. Eso es innegable. Ahora bien, este otro síndrome, que repito se llama síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, existe desde el año 1983 y fue descrito por el psiquiatra Ronald Summit. Quiero que atiendan el año al que se refiere, ¿no? Año 1983, ¿no? En esa época, Summit describe desde la clínica, él era un psiquiatra clínico, describe ciertas características que comienza a observar en la clínica con niños que habían sido, efectivamente, habían sufrido abuso sexual en un entorno intrafamiliar. Es decir, este es un síndrome que él describe exclusivamente en aquellas causas o casos de abuso intrafamiliar. Y él hace la siguiente observación. Él nota o recopila información en su clínica, y recaigo esto que es en la clínica, él nunca hizo experimentación científica, esto lo observaba en la clínica, observaba que se daban estas características. Él veía que existía la presencia de un secreto, ¿no? Ese es el primer punto que él identifica en su síndrome, ¿no? El secreto. Es decir, un adulto abusador que establecía un secreto con la niña, con el niño, diciéndole que, bueno, que eso que hacían, que era la actividad del abuso sexual, era un secreto que tenía que quedar entre los dos y que esa niña, ese niño no tenía que contárselo a nadie, ¿no? Él identifica la presencia de un secreto. Luego, el otro punto es la desprotección que ese niño o niña víctima tenía. Es decir, era un niño del entorno familiar que el abusador elegía, seleccionaba por determinadas características que podrían ser, por ejemplo, la vulnerabilidad que tenía en particular ese niño que se convertía en víctima, ¿verdad? Ese es el segundo punto, la desprotección. Luego él habla de la acomodación al abuso. De ahí viene el término del nombre del síndrome que él describe, ¿no? Síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. La acomodación sería como un acostumbramiento, como una adaptación de esa víctima a su abusador. Es decir, esa niña, ese niño se acostumbra a ese acto terrible hasta que en determinado momento aparece otro de los puntos que identifica Summit, que es la develación tardía. Es decir, esa niña, ese niño en algún momento relata lo que le ocurre, lo da a conocer, se devela el abuso y eso genera en la familia un quiebre, ¿no? Una problemática como es lógico la noticia de un abuso, ¿verdad? Donde la familia por lo general se dividía en participantes que no le creían a la niña o el niño y le creían al victimario o al revés, ¿no? Pero lo que sí se generaba era un conflicto. Ese conflicto repercutía en la niña o en el niño a tal punto de que el niño ahora o la niña se retractaba. Es decir, el último punto del síndrome es la retractación. Es decir, la niña o el niño que antes había dicho que había sido abusado por fulano, ahora dice que no, que es mentira o que no ocurrió. Esos puntos
empezaron a divulgarse en la forma de este síndrome de Summitt, y se empezó a poner en práctica en la clínica, ¿no? Y se empezó a utilizar para diagnosticar. Y se empezó a utilizar además en el medio forense, es decir, en las pericias psicológicas. Se extrapoló ese síndrome de Summitt al contexto forense y se empezó a abusar de ese síndrome. Es decir, cuando ya algún niño mencionaba algún secreto, o a veces cuando no lo mencionaba, pero se le preguntaba por el secreto y el niño empezaba a hablar de un secreto, ya empezaban a sospechar sobre el síndrome de Summitt. O más aún cuando un niño se retractaba, cuando un niño decía, no, esto que me pasó en realidad no me pasó por determinados motivos, también pensaban, estamos en presencia del síndrome de Summitt. Entonces empezó a haber un abuso de la utilización de ese síndrome, a tal punto que el mismo Summitt, el mismo Ronald Summitt, escribe en 1992, escribe al respecto y él dice, señoras, señores, no utilicen esto porque no lo pueden utilizar para diagnosticar. No es un síndrome válido para diagnosticar. Aún así, algunos siguieron hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos, en el año 1998, pone un fin al síndrome de Summitt, al SASI, diciendo que no se podía utilizar para diagnosticar y menos aún en el contexto forense, es decir, en las pericias. Bueno, ¿cuál es la realidad de hoy en día? La realidad de hoy en día es que en Argentina el síndrome de Summitt se sigue utilizando para diagnosticar y se sigue utilizando en las pericias psicológicas. Son muchos los informes en los que yo leo que las peritos y los peritos oficiales suelen hacer uso de este síndrome, explicando y fundamentando la existencia de un abuso. Lo mismo ocurre con fiscales que intentan acusar o determinar la culpabilidad de un acusado, porque por lo general los fiscales, en lugar de investigar la verdad, se preocupan por encontrar un culpable, entonces utilizan este síndrome de Summitt en sus alegatos, en fin, para acusar. Esto, y por eso yo vengo a alertar y agradezco esta oportunidad, es en realidad mala praxis. El síndrome de Summitt, el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, no debería utilizarse en las pericias psicológicas como fundamento y tampoco en la clínica. Pero vamos a remitirnos exclusivamente a las pericias psicológicas. ¿Por qué no se puede utilizar? Porque fueron observaciones clínicas que hizo Summitt que nunca comprobó, que nunca se experimentó. Y esto es muy importante que tiene que quedar claro. Todo aquello que se vaya a utilizar en forense, en técnicas, en procedimientos, debe tener una base empírica, debe estar basada en evidencias, ¿no? Si esto es así, entonces nos vamos a estar acercando a una prueba científica, que es el motivo por el cual estamos reunidos todos aquí, ¿verdad? Saber a qué le llamamos una prueba científica. Dentro de forense, aquello que se utilice tiene que tener una base experimental, tiene que tener una base fundamentada. Pero no solamente eso es científico. Científico implica saber otras cosas tan importantes como entender que los profesionales de la salud mental, psicólogas, psicólogos, psiquiatras, estamos capacitados por nuestra formación para diagnosticar cuadros clínicos. Cuadros clínicos, es decir, signo, síntoma, y poder identificarlo como un trastorno, como un cuadro clínico, que ya está clasificado en manuales como el DSM, el DSM-5 ahora, ¿verdad? Que lo han venido nombrando aquí en todas estas charlas. Eso lo podemos diagnosticar. Lo que no podemos diagnosticar los peritos, psicólogas, psicólogos y psiquiatras son delitos. Es imposible diagnosticar un delito y sin embargo pretenden identificar el abuso sexual infantil. Fíjense ustedes qué importante es esto, porque ustedes si entran a internet van a encontrar cursos, van a encontrar seminarios, van a encontrar libros que pretenden enseñar a diagnosticar lo que no se puede diagnosticar.
el abuso sexual infantil. No se puede diagnosticar. Lo máximo que podemos llegar a hacer es encontrar daño psicológico, encontrar indicadores compatibles con daño y maltrato infantil. Eso sí, podemos llegar a identificar, pero nunca podemos llegar a decir esto es específico de un abuso sexual infantil. No existen los indicadores específicos del abuso. Los indicadores que podamos encontrar son siempre compatibles con maltrato. Esto es importantísimo que se entienda, porque lo que ocurre día a día es que se intentan mencionar indicadores que son específicos cuando no lo son, y muchas veces recurriendo al síndrome de Summit. Principalmente cuando ocurren las retractaciones, cuando en la cámara Gesell, en el relato, la niña, el niño, el adolescente, dice que, bueno, que lo que ocurrió no fue así, dice que mintió, porque perfectamente pueden mentir, ese es otro mito, tanto niñas, niños como adolescentes son capaces de mentir, tienen esa capacidad para hacerlo, y eso está comprobado que puede ser, y tienen todo su derecho también a mentir. Del otro lado, dicen, no, está queriendo proteger a un acusador, está queriendo salvar a su padre, a su padrastro, a su tío o a su madre, porque también tenemos casos donde ahora también las mujeres son acusadas de abuso, ¿no? Tiene que quedar muy en claro que los abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes, por supuesto que existen permanentemente, pero lo importante es entender que no siempre se pueden llegar a establecer desde las pericias psicológicas. No tenemos tanto poder desde lo pericial como para poder hacerlo. Se necesita la capacitación específica en esta área, en niñas, niños y adolescentes. Se necesita la capacitación en psicología del testimonio para poder evaluar los relatos de cámara Gesell desde una perspectiva científica, desde herramientas que, como les decía antes, estén estandarizadas, que tengan un aval científico comprobado. Solamente con profesionales verdaderamente capacitados vamos a estar protegiendo a las niñas, a los niños y a los adolescentes, y también protegiendo a aquellas personas que están siendo acusadas de algo que no cometieron. Las dos cosas. Es decir, la insistencia tiene que ser sobre una perspectiva desde lo pericial, insisto, que tenga el rigor científico. El principal problema que tenemos, y esto ya es previo al síndrome de Summit, es la forma en que se abordan, la forma en que se investiga una denuncia de presunto abuso sexual. Y fíjense ustedes que digo presunto abuso sexual, que es como deberían estar caratuladas, es decir, la nomenclatura que tienen las causas debería ser así: fulanito de tal sobre averiguación de un presunto abuso sexual, y no como son realmente en la realidad, que le ponen fulanito de tal sobre abuso sexual. Es decir, ya al inicio de la investigación se está asumiendo que el hecho ocurrió. Por esta razón, las causas o las investigaciones de abuso o de presunto abuso sexual son las más difíciles de llevar a cabo. Son más difíciles que un homicidio y que un femicidio, porque en el homicidio y el femicidio tenemos algo concreto, algo que no tenemos dudas, que es el cuerpo de la víctima, ¿no? A partir de ahí hay que investigar qué ocurrió, cómo ocurrió y quién hizo eso, ¿verdad? Ahora, en las causas de presunto abuso sexual no tenemos un hecho establecido. Tenemos que establecer primero si el hecho ocurrió o no ocurrió. Y antes de que eso esté establecido, ya se está empezando a buscar un trauma en la niña o en el niño, cuando no sabemos si el hecho ocurrió. Es decir, hay una desorganización en la investigación, hay una falta de formación en el perito también, en el sentido de que el perito tiene que estar también capacitado en las características de una investigación penal. Me refiero al perito psicólogo, tiene que tener una formación mínima en investigación, en comprender la diferencia entre una evidencia y una prueba, que muchas veces se las toma como sinónimos y no lo es. Nosotros, los peritos, sea en la disciplina que sea, trabajamos con evidencias, no con pruebas. Nosotros no podemos probar nada. Los que prueban son los que vienen después, en base a la información que nosotros le damos en un formato probabilístico. Nuestras conclusiones deben ser o deberían ser siempre probabilísticas. Nunca podemos dar certezas. Yo me he encontrado en casos donde hay
peritos que afirman la existencia de un abuso. Eso es mala praxis. Usar el síndrome de alienación, de acomodación al abuso sexual infantil es mala praxis. Es decir, como decía, trabajamos con evidencia. La diferencia entre una evidencia y una prueba queda muy claro también en la investigación criminal. Imagínense ustedes a un perito de genética que va a una escena criminal y recoge una mancha que va a analizar, una mancha de sangre, por ejemplo, que va a ver la genética que tiene, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Una prueba o es una evidencia que encontró en la escena del crimen? Es una evidencia. Quizás es una mancha que ya estaba ahí, quizás es una mancha que no tiene nada que ver, o quizás sea una mancha fundamental y esa evidencia se convierta en prueba, ¿verdad? Lo mismo ocurre con estas investigaciones de presunto abuso sexual infantil. Los relatos de los niños no deben ser tomados como una prueba, son una evidencia que el tamiz de la ciencia, el tamiz de la psicología forense, el filtro de la psicología del testimonio, pueden convertir o no en una prueba, solamente si atraviesan esa forma de interpretación por alguien capacitado, si no es simplemente un relato que puede ser verdadero, puede ser falso, o otra opción, quizás no podremos saberlo nunca. Eso también es importante que los peritos informemos al tribunal y al jurado. No siempre podemos saber las cosas, no siempre tenemos elementos suficientes como para poder establecer cosas mínimas, ¿no? Una de las claves para identificar si el procedimiento es científico o no, sea en la investigación judicial o sea en el comportamiento del perito, es saber si ese perito trabaja con hipótesis alternativas. Es decir, cuando tenemos un caso, siempre tenemos que buscar diferentes explicaciones, ¿no? Cuando un niño dice, mi papá me hizo esto y aquello, eso que dice el niño hay que considerarlo como una hipótesis verdadera, pero también hay que considerarlo como una hipótesis que puede ser falsa, sea por influencia de terceros, sea por una mala interpretación, por lo que fuese. Y una tercera hipótesis, incluso, como decía, que quizás no podamos llegar a determinarlo con la información con la que contamos. Esto no significa que cerremos la investigación. Lo que estamos diciendo es que desde la psicología hasta aquí llegamos. Intenten por otras fuentes, si es que es posible. No siempre va a ser posible. Estas deficiencias que yo identifico a lo largo de un trabajo ya de 14 años, yo hace 14 años que me dedico a ver cámara Gesell, a participar en pericias psicológicas como un perito de control, como un perito de parte. Veo la participación de ideologías muchas veces que tienden a sesgar, pero principalmente lo que noto es la falta de interés en lo científico, la falta de preocupación por si aquello que estoy utilizando es científico o no, y por la falta de interés en saber qué ocurre en otros países, ¿no? En cuanto a la jurisprudencia, en cuanto a la prueba, como esto que les traía hoy, que es el síndrome de Summit, ¿verdad? Esto de que está prohibido, esto de que no es un síndrome para diagnosticar. El mismo Summit lo dijo, mismo Summit en el año 1992 lo pidió que no se utilizara. ¿Por qué en nuestro país se sigue utilizando? En nuestro país ocurre eso. Ocurre que cierto sector de la psicología y partícipes de la psicología creen que pueden diagnosticar un abuso, creen que pueden observar un dibujo y a partir de ahí saber si hay indicadores específicos cuando no lo hay. Y toda esa mala psicología termina convirtiendo una mala psicología forense. Yo no digo que estos sean todos los profesionales, quiero aclararlo eso y cabe hacer la aclaración. Eh, a mí me parece muy bien, de una forma excelente, cómo trabajan, por ejemplo, en el Ministerio Público Tutelar de la Justicia de la Nación. Ahí hay un equipo de psicólogas formadas, capacitadas, que se siguen capacitando incluso y que trabajan muy bien, trabajan con hipótesis alternativas, pero el Ministerio Público Tutelar es ese equipo de psicólogas, en base a lo que yo he visto, es la excepción, no es la regla. Por lo general, existen muchos sesgos, existen muchos mitos que se sostienen, a veces quieren comprobar
un abuso porque ven angustia, ¿no? En una niña, un niño que se angustia al relatar, entonces dicen por la angustia que tiene, bueno, esto es una característica del abuso, cuando la angustia puede responder a muchísimas cosas. Una de ellas, el proceso judicial. El proceso judicial angustia a las niñas y a los niños y a veces eso se refleja en las pericias. Y no es un abuso, es la angustia que les produce el proceso judicial. Y eso también es revictimización o una victimización directa. Hay que tener cuidado también con el término de revictimización. Hay que tener cuidado, como decía, con el inicio, con los sesgos que están al inicio de la investigación, que ya se conforman de una forma, yo digo, estatal, de una forma institucional, con la existencia, por ejemplo, de una oficina de protección a la víctima o un centro de protección a la víctima, es decir, ya constituyen a una víctima a priori, ¿no? Antes de que se establezca la investigación o al inicio de la investigación ya estamos hablando de una víctima, cuando en realidad es alguien que denuncia, es un denunciante, que hay que escuchar, que hay que tratar con el respeto que se merece, que hay que tratar con los protocolos correspondientes, pero es un denunciante, no una víctima, porque si le llamamos víctima, indirectamente estamos hablando de un victimario antes de la investigación. Es decir, ya el proceso viene viciado, ya el proceso viene sesgado. Entonces, sería más razonable pensar en una oficina o un centro de protección al denunciante, ¿no? Con el tratamiento que corresponde. Solamente las pruebas pueden constituir una víctima, o debería ser así. Pero todo esto ocurre en estas investigaciones particulares donde no tenemos el hecho concreto y donde todo queda en manos muchas veces de una confrontación de testimonios cuando no hay evidencia física e incluso cuando hay evidencia física, no necesariamente puede haber ocurrido lo que se dice que ocurrió o puede ser la persona a la que se está señalando. Por eso la importancia de la investigación o de la consideración siempre de una falsa denuncia. Yo prefiero decir falsas acusaciones, porque las denuncias son todas reales en el sentido de que desde el momento que se materializa la denuncia existe, ¿no? No es falsa, la denuncia es real. A quien están acusando quizás sea falso, ¿no? Entonces prefiero decir falsas acusaciones. Algunas de esas falsas acusaciones pueden ser intencionales para perjudicar a quien se está acusando, ya sea para separarlo del contacto que tenga con el hijo, ya sea para perjudicarlo por una cuestión de celos, ya sea para perjudicarlo por una infidelidad, etc. Pero hay otras muchas denuncias que son erróneas, que son por una mala interpretación de indicios, por una mala interpretación de hechos. Por eso es muy importante no solamente meterse o intentar meterse adentro de la cabeza de los niños, sino el contexto, los vínculos, las relaciones que tenga ese niño y principalmente la familia de ese niño, cómo es la pareja, cómo es la relación de pareja. Esos datos a veces son mucho más relevantes y reveladores que tratar de meterse en ver qué dibuja un niño, por ejemplo, o tratarse de ver cómo se comporta un niño. Por supuesto que eso es importante, pero el contexto manda. Y la necesidad de explorar, a veces, de hacer pericias de todos los partícipes, sea del acusado o sea de la persona que denuncia, es fundamental. Muchas veces es necesario hacer la pericia psicológica de la persona que está denunciando, no porque estemos descreyendo de ella, no porque estemos acusándola de que está haciendo una denuncia falsa, sino porque esa persona que está denunciando puede tener una patología, puede tener una problemática y por esa razón está interpretando mal los hechos. Todo esto es muy complejo. Yo no creo en las fiscalías que dicen estar capacitadas en delitos sexuales o en abuso sexual infantil, porque no es que no crea, es que no he visto un buen funcionamiento. Lo que veo es sesgo, lo que veo es una intención de quedar bien con quien denuncia y tratar de meter cuanto antes a la cárcel, al penal, a alguien que está siendo acusado, ¿no? Entonces, enfaticemos sobre lo científico, pero tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que entender o ponernos de acuerdo a qué le estamos llamando científico dentro de la psicología, que es una ciencia
humana, si bien todas las ciencias son humanas, como hablaba con una psicóloga hace poco, la matemática también es humana, pero es una ciencia que trabaja de humanos con humanos, entonces los sesgos están más presentes, ¿no? Entonces, la identificación de los sesgos desde el inicio de la investigación es algo fundamental. Reitero, agradezco la oportunidad de poder decir lo que estoy diciendo y alerto sobre el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. No hay que usar más ese síndrome, no hay que permitir que se utilice más. Hay que alertar sobre esto, informarse sobre esto. Si quieren bibliografía al respecto, hay un libro que se llama Abuso Sexual, las falsas denuncias, de Gregorio Bustamante. Es un libro del año 2004, un libro excelente. Es escrito por un abogado, así que quienes son abogados lo van a entender aún mejor, pero por un abogado muy capacitado en psicología. Es un libro excelente. Luego tienen otro libro que también se llama Abuso Sexual, que es de Padilla. Padilla, un psiquiatra capacitado en abuso, donde trata el tema de la alienación parental y donde trata también este tema del falso síndrome de Sumit, ¿verdad? Eh, Insisto con esto, hay que alertar, hay que no permitir que las fiscalías utilicen este falso síndrome y no permitir que lo utilicen tampoco peritos, porque si se les permite estamos permitiendo mala praxis. Insisto con esto es mala praxis con todas las letras. Lo mío es breve, así que quedo a disposición de las preguntas que quieran hacerme. Tengo unos 10 minutos más, puedo llegar a estar, sobre todo si algo de esto que estoy diciendo no quedó claro. Espero que haya sido buena la calidad de la internet. Elías, si querés pasar con las preguntas. Muchas gracias. Sí, entiendo que usted tiene poco tiempo, así que vamos directamente a la pregunta, licenciado. Tenemos una pregunta de Ramón García, de Argentina. En su experiencia, ¿qué impacto ha tenido la utilización del falso síndrome de acomodación en las decisiones judiciales relacionadas con casos de abuso sexual infantil? ¿Y cómo afecta esto a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de esta mala praxis? Bueno, la afectación que tiene la mala praxis, sea por estos síndrome o sea por otros motivos, es elevadísima. ¿Por qué? Porque si estamos frente a una denuncia de falsa, una denuncia donde el acusado no cometió los hechos que se le están endilgando, lo que se genera es una falsa biografía también en esa niña o en ese niño. Ese niño crece creído que sufrió un abuso por parte de quizás el padre, por ejemplo, y eso lo destroza, por supuesto, porque forma parte de la biografía de él, además de que está un familiar de él en un penal, ¿verdad? Es decir, las consecuencias son devastadoras. Y aprovecho esta pregunta para decir algo también muy importante. Cuando un hecho de abuso no ocurrió, pero a esa niña o ese niño se logra que se lo convence de que fue víctima de un abuso, la sintomatología que arroja es igual o muy similar a la del hecho. Es decir, puede presentar angustia, puede presentar trauma, y eso fue por la idea que tiene de haber sido abusado o abusada. ¿Se entiende? Es decir, la construcción en en su biografía, en su memoria, de que sufrió un abuso por quien sea, le genera tanto daño y tiene tanta necesidad de tratamiento como alguien que lo haya sufrido efectivamente, ¿verdad? Sobre esto también hay mucho mito, porque también existe la posibilidad de alguien que sufra un abuso y que sin embargo no genere síntomas, no tenga un daño. No siempre el abuso deja daño, ¿no? Y se van a encontrar con muchas psicólogas y psicólogos que le van a decir lo contrario. No, no, el abuso siempre deja daño. Y esto no es así. Se ha demostrado en base a experimentación que no todo abuso deja trauma. Y mucho trauma que se genera por un abuso puede llegar a ser revertido, incluso a veces sin tratamiento, por la capacidad que tiene el sujeto de resiliencia. Por supuesto que eso no es lo que ocurre habitualmente, no estoy diciendo que esto sea lo habitual, pero hay que tenerlo en cuenta, porque no hay que generalizar. No todo abuso deja trauma y no todo abuso puede ser para toda la vida.
y no todo abuso necesita necesariamente de un tratamiento psicológico. Muchas gracias, licenciado. Una pregunta más, si puede responder. De la audiencia anónima, qué métodos o qué eh, perspectivas se pueden utilizar para combatir este falso síndrome que usted menciona, para que deje de existir? No escuché muy bien la pregunta, pero creo haber entendido. Así, ¿qué podemos hacer para que deje de existir el síndrome? Este falso síndrome. Bueno, la clave de todo siempre es el conocimiento y la divulgación del conocimiento. Es decir, ir a las fuentes, ¿no? Esto, si el mismo Summit dice que no se utilice, lo dijo ya en aquella época, que no se podía utilizar para diagnosticar, recurrir al mismo Summit, ¿verdad? Recurrir a lo que dice la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, que lo prohibió en el 1998, reitero para que tengan el dato. Es decir, recurrir al conocimiento y divulgarlo. Esa es el arma que podemos tener, ¿no? Siempre el conocimiento y la divulgación del conocimiento, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy, esto que están haciendo con este congreso, que a mucha gente no le va a gustar, a mucha gente no le va a gustar las cosas que estamos nosotros diciendo aquí. Pero no se trata de que nos guste o no nos guste. Se trata de que las cosas tengan un fundamento, que tengan una base de experimentación, que tengan una base por fuera de la ideología, que tenga una base con una perspectiva, como digo, científica. De eso se trata. No se trata de una pelea de quién tiene razón. Se trata de una pelea de quién puede demostrar lo que dice, y esto es lo que va a ayudar a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los que están acusados de falsas denuncias. Excelente, licenciado Suárez. Muchas gracias por su participación y ahora vamos a...